Bueno, 8 minutos, vamos a dar un par de minutillos más. Hola Claudio, buenas tardes. Y nos ponemos con el Concilio Vaticano II. Socios que Beatriz el martes pasó por la peluquería, claro, recién cortado, recién lavado, pues claro, así cualquiera. Lo que nos dure será otro problema. Posiblemente ya será distinto. Hola Eduardo, buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, 8 y 2 minutos. Si os parece, vamos a rezar una María la Virgen, que es nuestra costumbre, y nos ponemos a funcionar. ¿De acuerdo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues seguimos con el Concilio Vaticano II, que está siendo, os diría, para vosotros y para mí, todo un descubrimiento. Para mí también. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Por qué para mí un descubrimiento? Porque yo el concilio lo leí y lo estudié hace años, y para que os hagáis una idea, digamos que desde otra mentalidad. Cuando ahora releo el concilio, descubro que me lo explicaron mal, o por lo menos me lo explicaron de una forma muy manipulada, las cosas como son. Cuando ahora, con mi mentalidad de hoy, lo releo, digo, si es que no tiene nada que ver con lo que en su momento se explicaba o me explicaron. Y en el tema de la revelación es importante, porque claro, sin a mí nadie me garantiza la revelación ni cómo se me ha transmitido, corro el riesgo de estar creyendo cualquier barbaridad. Y claro, no me gustaría caer en eso. Dicho esto, vamos a por el número 4. Explicación sesgada, que es: en Cristo culmina la revelación. Bueno, el otro día hablamos ya de esto, y creo que el otro día ya comencé yo a referirme al texto de la carta a los Hebreos. En diversas ocasiones y de muchos modos habló Dios a nuestros padres por los profetas. Hoy, en este tiempo final, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a unirlo con el prólogo del Evangelio de Juan. Hola Filo, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Que Dios había ido preparando su revelación con la naturaleza y con todo un proceso del Antiguo Testamento, pero cuando llegó el momento oportuno, quiso Dios revelarse completamente en Cristo, que no es que sea una palabra, sino que es Dios hecho palabra. ¿Y para qué se revela Cristo? El verbo, dice el concilio, ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Todo lo que Dios tenía, María Luisa, que explicarnos, que contarnos, que decirnos, todo lo que era necesario para nuestra vida y nuestra salvación, Dios quiso mostrarlo, enseñarlo en Cristo. La palabra se hizo carne, se convirtió en verdadero hombre enviado a los hombres, que habla las palabras de Dios y lleva a cabo la salvación. Y sigue el número 4. A mí lo que me sorprende de verdad es cómo número a número va todo con una profundidad y una claridad que realmente impresiona.
Cristo. Dice, con su total presencia y manifestación personal. ¿Cómo Cristo nos entrega el misterio de Dios, la revelación de Dios? Con su presencia y manifestación personal, con palabras y obras, César. Es decir, con lo que habla y con su forma de actuar, con señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección. Entonces, la revelación de Dios es Cristo, el que nos la entrega. Cristo nos cuenta todo lo que tenemos que saber, con sus vidas, sus palabras, su forma de actuar, los signos, los milagros. Los milagros, el evangelista Juan, en lugar de milagro, prefiere emplear la palabra signo, porque los milagros no son simplemente un arte de prestidigitación, son señales de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. La revelación se hace más plena con la muerte y resurrección de Cristo, y es el Espíritu Santo el que completa la revelación y confirma. ¿Qué confirma? Que Cristo ha venido para librarnos definitivamente de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Yo quiero ser tenaz y machacón con una cosa, con algo que vengo diciendo desde la Lumen Gentium, y que hoy, por cierto, he predicado en la misa, que la misión de la Iglesia, lo digo todos los días y lo repito, es hacia adentro la liberación del pecado y la santidad y la vida eterna, y hacia afuera el anuncio del Evangelio. Pues Cristo viene para eso. Por favor, Adela, por favor, no volvamos ahora a lo de, bueno, el mensaje de Cristo, que estemos con los pobres, que es una tomadura de pelo, es un reduccionismo, es una tergiversación que hoy no debería tener cabida entre nosotros. Cualquiera que conozca el Evangelio, que estudie el Evangelio, Marina, buenas noches, que estudie el Evangelio, cualquiera que se haya leído y estudiado el concilio, la misión de Cristo es la santidad y la evangelización. Y a esto viene Cristo. Siguiente cuestión. Dice, sigo con el número 4. No hay que esperar ya ninguna revelación pública después de Cristo. Creo que con lo de las apariciones de la Virgen lo dejé ya muy claro. La revelación pública acabó con el último apóstol. Desde entonces no ha habido más revelaciones públicas, ni falta que hace. Si hay revelaciones privadas, yo no entro, porque Dios es libre de revelarse, y por supuesto su madre también. Pero lo que es la revelación pública acaba con el último apóstol. Entonces, resumiendo, una primera revelación natural, la creación, una revelación progresiva en el Antiguo Testamento, una revelación definitiva en Cristo. Cristo ha venido a contarnos todo lo que necesitamos saber de Dios para nuestra salvación. Y todo lo que Cristo tiene que contarnos, palabras, obras, signos, milagros, muerte, resurrección, y todo lo que el Espíritu Santo nos regala, es necesario, es lo que necesitamos para la salvación. Y la revelación pública acaba con el último apóstol. ¿Es que la Virgen ha dicho que todo el mundo tiene que creer? No. La revelación pública acabó con el último apóstol. Y desde ahí
todo lo que yo necesito para mi salvación, para llegar al cielo, lo tengo conocido. Dice el número 5. Vamos a ir con ello. Cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Y claro, si creemos que Dios se está revelando, pues ante lo que diga Dios, yo evidentemente lo escucho, lo acojo y obedezco. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, pues lo que diga Cristo, perdón por la broma, va a misa y nunca mejor dicho. Obediencia de la fe. Cuando yo escucho, pongo a los pies de Dios mi entendimiento y mi voluntad. Y aquí nos encontramos con un problema que no es fácil. Para profesar la fe es necesaria la gracia de Dios. Y esto puede llevar a pensar que Dios es caprichoso a la hora de dar su gracia, para que tengamos fe. A uno se la da, a otro no se la da, a uno le da mucha, a otro le da poca. Dios ofrece la gracia de creer a todos, pero como nos hizo libres, ante la gracia de creer que Dios regala, yo puedo aceptar o no aceptar. Que acepto la fe, que acepto la gracia, pues Dios no solo me da la fe, sino que me da, de nuevo, si quiero, el don del Espíritu Santo, que me va a hacer profundizar y crecer en el entendimiento y la vivencia de la fe. Pero aquí, hola Fran, tenemos ese gran problema. Dios ofrece y yo lo cojo o lo suelto. ¿Por qué se rechaza? Os lo he dicho en algún momento. Se rechaza, o porque uno realmente nadie se lo ha explicado, entonces si no conoces no puedes aceptar la fe, y demasiadas veces se rechaza la fe, no por la fe en sí, sino porque cuando el hombre ha decidido vivir en el pecado, mirad en qué situación estamos hoy, es muy difícil abrirte al don de Dios. En una situación como la de hoy, donde la vida no vale un pimiento, donde el ser persona es aleatorio, donde la antropología, no digo cristiana, sino la antropología básica se pone en duda. En un mundo como el de hoy, en el que todos los días salen corrupciones por todas partes, es muy difícil aceptar la fe. Es muy complicado aceptar la fe. Por eso, yo no soy creyente. No es que no seas creyente, es que no puedes ser creyente. El último caso que salía, uno de, no sé si era del PSOE, pero me da igual. Traía a los empresarios, los llevaba al Congreso, se los llevaba a prostíbulos, se los llevaba de cenas. Los empresarios encima le pagaban, no sé qué tal, y luego el tío encima no les daba ninguna obra, ningún contrato. Pero ¿cómo puede creer una persona así? La persona que tiene por sistema el cambiar de pareja, para la cual la fidelidad no existe. Pero ¿cómo va a poder tener fe? Entonces, Dios se revela, Dios se manifiesta. ¿Por qué dice el Evangelio que se manifiesta a los sencillos de corazón? Porque son los que no tienen nada encima que los impida creer. Los niños creen con facilidad, los sencillos también. Los que tienen vidas retorcidas, complicadas y en el pecado no pueden creer. Pero la fe se regala. La gracia de Dios para aceptar la fe se regala. Es gracia, es gratis. Pero se rechaza cuando no nos interesan las cosas. Sigo otro poquito. A todo esto, por supuesto, si en algún momento queréis plantear aquí alguna cosita por escrito, yo respondo lo mejor que pueda. Dios realmente se revela. Estamos ya en el número 6, que habla de las verdades reveladas. Es decir, ¿cuáles son las verdades que Dios nos va a manifestar? Pues es lo que decimos
es que Dios ciertamente se revela a sí mismo. Y se revela, termino esto, Juan, y te digo, y se revela para comunicar a los hombres cosas que con nuestra inteligencia no podemos llegar a comprender. A ver, Dios y nosotros somos distintos. Dios es el Todopoderoso, nosotros somos limitados. Dios es el necesario, nosotros los contingentes. Entonces, hay muchas cosas que a la mente humana cuesta trabajo. Simplemente por razonamiento, uno no llega a conocer al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simplemente por razonamiento, uno no comprende el don de la Eucaristía, la transustanciación. Entonces, Dios se revela para hacernos comprender las cosas que solo por inteligencia humana no podemos alcanzar. Juan, ¿sirve rezar por los que no creen? Sí, claro. De hecho, en las grandes oraciones del Viernes Santo, pedimos por los creyentes de otras religiones y pedimos también por los que no creen en Dios. ¿Para qué pedimos? Para que Dios se les siga manifestando. Y yo diría, para que Dios se les manifieste y para que abran el corazón. Por supuesto que sirve rezar por los que no creen. Por supuesto que sí. Cuando le estaba diciendo que es que podemos comprender los misterios de Dios, quiero salir al paso de una cosa. Y es al paso de los que dicen, yo soy agnóstico porque con mi inteligencia humana no puedo abarcar el misterio de Dios. Tiene su lógica, claro. Tiene su lógica. ¿Cómo yo, ser humano limitado, puedo abarcar al Dios ilimitado? Tiene su lógica. Precisamente, Dios lo que hace es darse a conocer para que yo, con mi inteligencia limitada, pueda conocer los misterios de Dios. Y conozco lo que Dios me quiere dar a conocer. Algunas cosas nunca llegaré a comprenderlas de todo. La grandeza del cielo, nunca llegaré a comprenderla de todo. Pero sí, comprendo que hay una vida eterna y una vida eterna junto a Dios. ¿Lo comprenderé en plenitud? Yo creo en la Santísima Trinidad. ¿Algún día descifraré el misterio? Supongo que en el cielo. Aquí, desde luego, no es posible. Tampoco importa mucho. Cuento alguna cosa más. Confiesa el concilio. Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana. Y esto es curioso, pero todos sabemos que el fenómeno más universal en tiempo y espacio es el fenómeno religioso. En cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo, el hombre se descubre como un ser religioso. Luego, la razón natural nos lleva a poner los ojos en la divinidad. Ahora, Dios lo que se ha querido es que las cosas que no son accesibles por nuestra naturaleza humana lo podamos conocer desde nuestra limitación como humanos. Seguimos, ¿verdad? Bueno, hasta ahí hemos terminado el capítulo primero. Vamos a entrar en el capítulo segundo, en el que nos seguimos jugando muchísimas cosas, porque es la transmisión de la revelación divina. Si queréis, vamos pensando y entendemos que Cristo, según dice la Escritura,
es la revelación de Dios. Perfecto. Y Cristo se reveló, pero de Cristo a nosotros han pasado 2000 años. Y en 2000 años, a mí, ¿quién me garantiza que lo que Cristo manifestó es lo que hoy se me sigue predicando o es lo que hoy sigue manteniendo la Iglesia? A mí esto quién me lo garantiza. Yo es que no se me estoy jugando mucho. Porque si la revelación es para la salvación de mi alma y me la cambian, pues están jugando con la salvación de mi alma y yo no quiero jugar con ciertas cosas. Por eso tenemos no solo que saber cómo se transmite la revelación, sino cómo exigir que la revelación sea la correcta y cómo no dejarnos engatusar por cualquiera. Porque hoy, siempre ha pasado, pero hoy pasa mucho, que nos encontramos con muchos sacerdotes, obispos, que transmiten una revelación que uno no sabe si es lo recibido de Cristo o si es lo que ellos entienden que es la verdad. Pero es que yo no quiero la verdad del obispo fulanito, ni la verdad del Papa Francisco, ni la verdad del Papa Benedicto, ni la verdad del cura Juan. Yo quiero la verdad de Cristo. Entonces, necesito saber esa revelación, cómo está previsto que llegue hasta mí. Y es en lo que vamos a entrar en este capítulo. ¿Cómo garantizo yo que la revelación llegue a mí de una manera correcta? ¿Cómo me lo garantiza la Iglesia? Bueno, dice el número 7. Hablamos de los apóstoles. Dios dispuso que lo que había revelado permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Esta es la clave. Lo que Dios ha revelado, dos cosas: que permanezca íntegro, sin añadir ni quitar, y que además se fuera transmitiendo generación tras generación. Pero es que 2000 años son muchas generaciones, muchas vicisitudes, muchos problemas, muchos acontecimientos. ¿Y qué ha pasado aquí? Dice el concilio. Cristo mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Cristo coge a los apóstoles, les da los dones que necesitan y dicen: tenéis que predicar el Evangelio a todos los hombres. Seguro que a más de uno le ha vuelto a salir ahora en el recuerdo la palabra proselitismo. Tenéis que predicar el Evangelio a todos los hombres, comunicándoles los dones divinos. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Pues los apóstoles, en la predicación oral, cuentan lo que han recibido. Y lo que han recibido por la palabra, por la convivencia y las obras de Cristo, o habían aprendido por inspiración del Espíritu Santo. Cristo encarga a los apóstoles y les da el Espíritu Santo para que prediquen y prediquen con fidelidad. Y los apóstoles predican lo que han visto, lo que han oído, los milagros que han contemplado, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Y los apóstoles lo reciben. Pero claro, los apóstoles no son eternos. Fueron muriendo y algunos bastante pronto. Olanete. ¿Y qué hacen los apóstoles? Dejan como sucesores suyos a los obispos
entregándoles su propio cargo del magisterio. Los obispos son sucesores de los apóstoles y tienen como misión transmitir fielmente la palabra recibida. Hoy, los grandes responsables del magisterio son los propios obispos, que se los llama sucesores de los apóstoles, porque son los que toman el testigo apostólico para transmitir. Ello se llama el magisterio, ser maestros de la fe. Y dice el concilio, esta sagrada tradición, que es lo que se va transmitiendo, y la Sagrada Escritura son esa fuente de la revelación que tenemos. Evangelios apócrifos, sí, una palabrita. Los evangelios apócrifos son unos libros divertidos. A ver, saldrá más adelante. La Biblia católica tiene lo que llamamos el canon bíblico, que son los libros que la Iglesia ha determinado que son los realmente inspirados por Dios. Hay un canon que es este número, y es la Iglesia, porque así lo hemos recibido de los apóstoles, la que nos dice qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados, aunque tengan apariencia de tales. Al principio de la cristiandad, siglo I, siglo II, fruto de la buena voluntad de algunos creyentes, se componen los llamados evangelios apócrifos. Son escritos que aparentemente conservan la estructura de evangelio, vida de Cristo, o tal, pero que no corresponden a libros inspirados. Pero son libros que se escriben, pseudoevangelios, tratando de dar un fundamento evangélico a verdades de fe. Por ejemplo, puedo contar, hay varios evangelios apócrifos, son los más divertidos. Los de la infancia. Son bonitos porque son cuentecitos, entonces te cuentan lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, si alguien dudaba de la virginidad de María, te escriben un evangelio en el que dicen que cuando nació Cristo, una mujer no lo creía, entonces quiso tocar a la Virgen a ver si era realmente virgen. Al tocar a la Virgen, la mujer quedó paralítica, pero tocó al niño y se le curó el brazo. Pues eso. O los evangelios apócrifos que te cuentan que Jesús, de niño, cuando hacían pajaritos de barro, los tocaba, los pajaritos salían volando. Son historietas de estas, que son simpáticas, algunas más que otras, pero que en definitiva lo que pretenden es tratar de afianzar la fe a base de unas historias que no se sostienen, pero que en algunos momentos son hasta simpáticas. Hombre, cuando Jesús se enfadaba con los amigos, ¿no? Cuando los amigos hacían a lo mejor pozas para el agua, y entonces pues uno se la rompió a Jesús, entonces Jesús lo dejó muerto y fueron a protestar a San José. Son historietas inventadas de la infancia, sobre todo de Jesús. Hay algunos más de Jesús adulto, pero que nunca se han reconocido por la Iglesia como libros inspirados. Bueno, pues ya está, es eso. Tengo aquí un par de preguntas que quiero comentar, porque los obispos que se han ido por otros derroteros. Bueno, pues por otros derroteros, sí, son muchos obispos. No es el primer caso de obispos herejes ni de papas herejes. Bueno, por eso se pide a la Iglesia, yo creo que al Santo Padre sobre todo, que también ejerza una labor de control y vigilancia, sobre los obispos. Y si un obispo enseña
lo que no es la fe de la Iglesia, porque el Papa le diga algo. Y si un sacerdote no predica de acuerdo, en conformidad con la tradición y con lo que ha recibido, pues que su obispo le reconvenga y diga esto no puede ser. Entonces, hay muchas cosas. Nete, los obispos, sí. Bueno, verdad que los obispos a la sierra vienen poco. Con motivo de la visita pastoral ha venido don José Cobo, que ha recorrido pueblo tras pueblo, y la verdad es que en este caso ha venido por aquí, nos ha visitado, y yo puedo decir, Nete, que con don José Cobo tuve la oportunidad de hablar un rato tranquilamente los dos, y yo quedo muy contento. Habla de evangelios apócrifos, pues claro, la mula, el buey, Melchor, Gaspar y Baltasar, como lectura, son divertidos. Beatriz, estoy completamente de acuerdo contigo. Los evangelios apócrifos son muy entretenidos, eso, vamos, no lo dudamos nadie. Pero bueno, hay pequeñas cosas que la tradición cristiana ha incorporado que tampoco hacen daño, pero que ciertamente no aparecen en los relatos evangélicos. Cuando el Papa Benedicto en su libro de la infancia dice que los Reyes Magos, eso fueran tres con los nombres, que no es tradición bíblica, que es tradición apócrifa, hubo gente que se molestó. Bueno, la bula, el vuelta. Son pequeños detalles que no hacen daño. Y una cosa es que la piedad popular, la bula, el buey, Melchor, Gaspar y Baltasar estén por ahí presentes, y otra muy distinta es que convirtamos la infancia de Jesús en un esperpento. Yo digo que ese caso, cuando aquella partera no creía que María fuera virgen y decidió examinarla y explorarla y se la quedó el brazo seco y luego esto no tiene por dónde pescarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, pues el Evangelio de María Magdalena, vamos a ver. Yo diría una cosa. María Magdalena siempre ha tenido una leyenda. Los apóstoles se supone que no escribieron nada sobre Jesús. Puf, ahí tendríamos que meternos en la génesis de los evangelios. En cualquier caso, hay cartas de Pedro, hay cartas de Pablo, hay cartas de Juan, está el Evangelio de Juan. No vamos a meternos ahora en la génesis de los evangelios. Pero los evangelios no sabemos si efectivamente fue el evangelista propio Mateo el que lo escribió así, pero está claro que son evangelios en los que ellos tienen su parte. Pero digo que ahora no vamos a detenernos en esto. María Magdalena. María Magdalena es un personaje al que se le ha querido dar a veces un protagonismo que no tiene. Que si era discípula, si no era discípula, que si en secreto estuvo enamorada de Cristo. Yo creo que todo eso no es más que fomentar el morbo, pero tampoco ofrece nada importante, ¿no? No ofrece nada importante. Ahora, hay algo que es muy interesante, y es lo siguiente. Fijaos, estamos hablando de la revelación y rápidamente nos vamos por temas tangenciales, que si los apócrifos. Está bien. Si los tenéis y los leéis, son entretenidos, pero nada más. Pero nada más. No quería yo pasar mucho más de aquí. Pero cuando ha salido el tema de los obispos, claro, no me queda más remedio que entrar esta enseñanza para que nos ayude a comprender la vida de la Iglesia de hoy. Y por desgracia, la figura de los obispos en muchos momentos, más que ayudar a comprender la fe, está resultando una piedra de escándalo y división para muchos creyentes. Llevamos unos años, sobre todo los años de este último pontificado, que están siendo terribles. Están siendo. Sí, es lo que hay. ¿Por qué digo que son terribles? Pues muy sencillo. Porque yo puedo comprender
que determinadas cosas un obispo discrepe de otro en pequeñas cosas. Es decir, si a mí un obispo dice que en su diócesis, por circunstancias particulares, dispensa de la abstinencia de carne los viernes y otro no, son pequeñas cosas que lo pueden hacer, no tiene cosas mayor importancia, o sea, pero que salga Amor y Leticia, por ejemplo, que ha sido una revolución, y que la interpretación de Amor y Leticia sea opuesta entre obispos e incluso entre conferencias episcopales, no cabe duda que esto es un escándalo dentro de la Iglesia. Lo que está pasando con el sínodo en Alemania, auspiciado en muchas ocasiones por los obispos, es un escándalo en la Iglesia. Que ante la concepción antropológica del hombre y la mujer y de la relación hombre y mujer, hay obispos que propongan la bendición de parejas homosexuales que conviven maritalmente y que además ofrezcan un ritual para hacerlo, es un escándalo ante el pueblo de Dios. Y esto es lo que hay. Y se siente, pero así está la Iglesia. Por tanto, con lo que se encuentra uno es, yo quiero... A ver, Claudio, en algunas cosas no importa. Es decir, si en una diócesis se ha dispensado la abstinencia por un motivo especial obispo, pero otra no, son temas, digamos, de derecho positivo que un obispo puede cambiar. Como si por circunstancias de una enfermedad, un obispo durante 3 semanas dispensa la asistencia a misa dominical, como pasó en España con la pandemia. Bueno, pues son cosas que se pueden hacer. Cuando es de derecho positivo, dispensar un mandamiento es más complicado. Mejor dicho, es imposible. Entonces, tenemos que andarnos con mucho cuidado y decir, oigan, es triste, pero a veces nos pasa a los fieles que en lugar de dejarnos pastorear por nuestros obispos, nos vemos en la obligación de poner en entredicho lo que dice el obispo porque no nos fiamos. Esto es muy serio, ¿eh? Yo me tengo que fiar de lo que dice mi obispo. Hombre, en principio sí. ¿Me tengo que fiar de lo que dice mi obispo en materia de fe? En principio sí. Pero yo digo solamente en principio, ¿eh? Porque si mi obispo dice que él no ve problemas de estas cosas, ¿firma encubierto? Sí, hace tiempo. Firma encubierto posiblemente desde hace tiempo. Y además con un problema, yo creo, que cuando el cisma está encubierto y andamos pasteleando para que no se rompa de todo, quizá lo ponemos peor. Yo creo que la situación de Alemania es de cisma, pero hay otro cisma mucho más preocupante, y es que el católico de a pie, el de siempre, viendo lo que está viendo, está tirando la toalla y ya no se toma nada en serio. Claro, tú a un católico de siempre le dices, vamos a ver, la confesión, la comunión y no sé qué tal, y te dice, sí, eso lo dice usted, pero el cura de enfrente y el obispo de enfrente dice una cosa contraria. Entonces, hola Conchi, entonces haré lo que me dé la gana. Este es el gran cisma. Encontrarnos, no con unos alemanes que están medio no sé cómo, sino encontrarnos con una multitud inmensa de creyentes, pues que no aceptan la moral de la Iglesia en muchos temas, que no aceptan, que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que toleran perfectamente el aborto. Es un cisma encubierto hace un montón de tiempo, sí. Y mal negocio, sí. Muy complicado todo. ¿Y cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar esto del cisma? Pues mal. ¿Cómo va a terminar el sínodo? Fatal. Fatal. Y fatal sobre todo cuando uno tiene la santa impresión
de que mientras en algunas cosas resulta que hay manga muy ancha y todo relativo, en otras, como es la misa tradicional, hayan vuelto a poner más pegas, incluso a quitar la autoridad a los obispos. María Luisa, en uno de mis últimos posts en Info Católica decía que yo me eché a perder. O sea, yo ya creo que hay que volver a lo de siempre. Pero decía que los laicos os tenéis que echar a perder. Que hay que pasar de la resistencia pasiva a la lucha activa por la fe de la Iglesia. Y la lucha activa supone, pues, exigir que se nos predique, se celebre y se viva de acuerdo con lo que la Iglesia está mandando. No de acuerdo con lo que da cada uno. Y esto hay que exigirlo. Y además os voy a dar un camino para hacerlo. Porque todos hemos tenido la experiencia, la habéis tenido, de aguantar a obispos, a curas, a tal, diciendo disparates y celebrando de una manera disparatada. ¿Verdad que sí? Eso no tiene más que una solución. Porque si veis al cura, se ríe de vosotros. Este pobre seglar que sabe, este pobre laico. Si escribís al obispo, vuestra carta se archivará donde se archivan todas las cartas. Hola, la María, que es en la papelera. Por tanto, ¿merece la pena que diga a mi cura? Díselo. ¿Me va a hacer caso? No, se va a reír de mí. ¿Merece la pena escribir al obispo? Escribe. ¿Me va a hacer caso? No, se va a reír de mí. ¿Sabéis lo único que vale para que se corrijan los abusos? Que se hagan públicos en las redes sociales. Tú, un obispo, le dices, el cura de mi parroquia ha puesto una bandera arcoíris en mitad del altar, sea del tonto. Pero si no sale en los medios de comunicación, en las redes sociales, el obispo le asusta. Ah, no, por supuesto. Hay gestos muy bonitos. Mira, hace un rato hablaba yo con un sacerdote amigo mío que me decía que ayer, yo creo en Ceniza, había sido impresionante la gente que tuvo en su celebración y además es un sacerdote que celebra en su diócesis por delegación del obispo por el modo extraordinario y se tiene la misa con gente de pie. Por supuesto que hay cosas y por supuesto que hay mucha gente animada y por supuesto que hay mucha gente que se quiere formar. Hola Ana, y por supuesto que hay que hacerlo, pero que el momento es duro y hay que pelear por los derechos, pelear por la verdad, pelear por la fe, pelear por lo que hemos recibido. En Costa Rica, lo denuncio, que se pasó por el foro de los caprichos la liturgia, y cuando la gente, la red de los días, señor Nuncio, se ha pasado, acabó pidiendo perdón. Pues yo no sé lo tiene incluso en vuestras parroquias. Pues me parece que no es nada. Pero uno pone en su Facebook, en su Twitter, dice, estoy harto de que mi parroquia hagan estas cosas. Y aunque parece que no lo lee nadie, lo leen. ¿Qué ha pasado por ahí? Aprovechad eso. Porque el resto no sirve de nada. Bueno, hora de cenar, ¿eh? Que habrá que hacer algo. El próximo día vamos a mirar los números 8, 9, 10, 11, 12 y 13, a ver si llegamos. Vale. Y una cosa que no habéis visto en Facebook. El 18 tenemos retiro en Braojos. De 11 de la mañana a 5 de la tarde. Comenzamos, hola Adela, buenas noches, con una acogida, una meditación que daré yo sobre cómo vivir la fe fielmente en tiempos de crisis. Tendremos un tiempo amplio de adoración al Santísimo con posibilidad de confesiones. Después la misa, la comida compartida con lo que tenga cada uno y por la tarde nos despediremos rezando el rosario. Si alguien se anima, quiere, puede, le apetece, y como Santa Catalina, y quiere el 18 venirse a Braojos, pues nos veremos. Deberes, Conchita, del 8 al 13. Números 8 al 13. Lo de las redes, nete, no lo he pensado, pero es posible. Del 8 al 13 para el próximo día. Y nada, que sean buenos. Pues feliz noche, ánimo, buena cena y una resistencia activa.
fidelidad y exigiendo. Nos despedimos. Que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey. Viva. Buenas noches.